Los inhibidores de la enzima convertidora, los IECA, son elementos que van a inhibir la formación de angiotensina y es la droga de elección en los pacientes diabéticos. Ojo, tengan cuidado porque puede producir tos seca, puede producir hipotensión, angioedema y puede aumentar la creatinina. Ojo, si bien es cierto, los pacientes diabéticos que tienen microalbuminuria ya están empezando a hacer daño renal, todavía le puedo dar inhibidores IECA. Ojo, que en algunos casos no muy frecuentes, más bien los IECA, en lugar de mejorar, pueden aumentar los niveles de creatinina. Así que al inicio, cuando le dan a un diabético, por si acaso, pídanle un control de creatinina a la semana y luego al mes, y si no hable elevado, sigan con el tratamiento. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, los ARA2, son la droga de elección también para diabéticos. Al igual que los IECA pueden producir tos, hipotensión, angioedema. Luego pasamos con los alfa bloqueadores, la Aldomet, por ejemplo, alfa-metildopa. Bloquean los receptores alfa 1, produce vasodilatación, reduce la resistencia periférica, el retorno venoso, tiene efectos beneficiosos con lo que es la insulina y el perfil lipídico, es decir, aumenta la producción de insulina y disminuye lo que es el problema de colesterol. Son útiles en los pacientes que sufren de prostatismo, es la droga de elección en pacientes diabéticos y que tienen hiperlipidemia. Pero tengan cuidado que una de las contraindicaciones es la hipotensión ortostática. A veces el paciente, sobre todo los adultos mayores, que de por sí ya tienen problemas con la inestabilidad y con la circulación a nivel cerebral por la arteriosclerosis y por los problemas de artrosis cervical que me pueden disminuir la irrigación, puede incrementarse las caídas por hipotensión ortostática en estos pacientes. Entonces a los pacientes ancianos se les dice que en la mañana cuando se levanten lo hagan despacio, lo hagan lento para evitar hipotensiones ortostáticas. Entonces ya hemos visto los fármacos, pero ¿qué cosa debo hacer cuando yo tengo un paciente que es prehipertenso? Lo que les dije, generalmente no se da fármacos y lo que se le pide es que tenga cuidado y cambie su estilo de vida. Si es un paciente que tiene hipertensión grado 1, ¿qué cosa puedo hacer? Nuevamente, cambios de estilo de vida, diuréticos. ¿Qué diurético es el que generalmente se recomienda? Las tiazidas. Por eso lo puso aparte, en el momento que hablamos de las drogas, la tiazida. Pero ya hemos dicho que dependiendo de los casos, puedo emplear IECA, ARA, beta bloqueadores, calcio antagonistas o combinación de estos. No significa que tenga que darle tiazidas al paciente de forma obligatoria. Este es el primer fármaco que recomiendan, pero ya hemos visto las condiciones en que puedo dar cualquiera de los otros fármacos. En el grado 2 ya no es un fármaco, ya son 2 fármacos que tengo que empezar de un inicio. En el estadio 1 doy monoterapia. Si fracasa mi monoterapia ya doy 2 fármacos, pero puedo empezar con 1 en estadio 1. En estadio 2 no puedo empezar con 1, tengo que empezar de frente con 2. Y nuevamente lo que se recomienda es tiazidas, no es una obligación, pero tiazidas con cualquiera de los otros fármacos que ya hemos visto, según sea el caso. Si no consigo mejorar, obviamente de repente ya no voy a utilizar terapia doble, sino de repente utilizaré terapia triple o cuádruple de repente. Eso va a depender de mi paciente. Pero esa es la recomendación, sencillísima. ¿Cuáles son las condiciones especiales que yo debo tener en cuenta? Diabetes. Por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo en la diabetes? Ya hemos dicho esto, 130 con 80.
tiazidas, beta bloqueadores, IECA, ARA2, antagonista de calcio, cualquiera puede utilizar, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo que se prefiere más? IECAS y ARA2. Mujeres, problema especial. ¿Por qué? Ya hemos dicho por qué, ¿no? Porque una vez que empieza la menopausia vienen los problemas, ya no tienen la protección de los estrógenos. Y el otro problema, ¿cuál es? El embarazo, lo hemos mencionado. Por eso es una consideración especial aparte. Generalmente las mujeres que están en edad reproductiva y que tienen sexo se protegen. A veces es el hombre el que se protege, pero a veces son ellas las que toman la decisión de protegerse. ¿Y cómo lo hacen? Con anticonceptivos orales. Y los anticonceptivos orales pueden aumentar la presión arterial y pueden producir hipertensión arterial cuando se usa. Entonces hay que tener en cuenta. Y lo que se está recomendando es que generalmente esos anticonceptivos tienen que tener hormonas, sobre todo estrógenos. Hay que ver qué tipo de método anticonceptivo es recomendable. Si yo tengo una paciente que tiene hipertensión, no le voy a dar de frente, como se llama esto, terapia anticonceptiva. De repente puedo empezar con métodos de barrera. Ya si no, esto no es seguro el uso de esos métodos de barrera, ya tendré que utilizar los anticonceptivos de tercera generación o de cuarta generación. En el embarazo se puede utilizar nifedipino, la betalol, hidralazina, beta bloqueadores, metildopa o prazosin. Cualquiera de estos se puede utilizar, pero lo que sí está contraindicado es los IECA y el ARA2. En enfermedades coronarias, beta bloqueadores, IECA, calcioantagonistas. En la insuficiencia cardíaca, IECA, ARA2, beta bloqueadores, diuréticos de asa, antagonistas de la aldosterona, tiazidas. Posinfarto, beta bloqueadores, IECA, bloqueadores de la aldosterona. Pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad arterial coronaria, beta bloqueadores, IECA y tiazidas. Ojo, enfermedad renal crónica. Ya no el diabético simple, sino la persona normal y el diabético que tiene problemas renales. Una persona que no es diabética puede utilizar IECA, ARA2, calciantagonistas no hidropiridínicos. En los diabéticos tipo 1, que no están en falla renal, sino que tienen enfermedad renal crónica, recuerden que falla renal es lo que antiguamente se llamaba IRCT. ¿De acuerdo? Y enfermedad renal crónica es lo que antiguamente se llamaba IRC. Entonces, en los pacientes que no están en falla renal, que son tipo 1, se recomienda los IECA. Y los que son en tipo 2, se recomienda ARA2. Y en los pacientes que no son diabéticos, recomiendan IECA. Pero puede utilizarse estos. Recuerden que los pacientes que son con falla renal generalmente utilizamos calcioantagonistas. Y de entre ellos, ¿cuál? El amlodipino. Para los pacientes que yo quiero prevenir los CVC recurrentes, preferiría utilizar IECA. Ojo, es lo que recomiendan, pero ¿qué pasa si el paciente tiene problemas de tos o tiene problemas de angioedema? Ya no voy a forzar con los IECA, utilizaré de repente los calcioantagonistas, que son también algo de vasodilatadores. Migraña, beta bloqueadores y calcioantagonistas. Recuerden que tratamiento preventivo de la migraña es el uso de beta bloqueadores a dosis baja. Pues obviamente voy a preferir, si tiene hipertensión esa persona, darle beta bloqueadores, porque así de paso mato dos pájaros de un solo tiro. Utilizo prevención para migraña y a la vez estoy bajándole la presión arterial. En los jóvenes, ojo, esto sí ya es un problemita, no tanto porque tengan muchos problemas de enfermedades, sino que a veces mal diagnostico hipertensión arterial. ¿Por qué?
porque a veces puedo pensar que los parámetros que he aprendido del séptimo reporte es para todos. Y ya hemos dicho que con la edad varía. Hay tablas que por edades te dicen cuál es el valor que debe tener el paciente. Entonces, en esos casos, si yo me fijo la tabla y mi paciente está por encima del percentil 95, ya lo debo considerar hipertenso. Pero para eso tengo que fijarme las tablas. Bueno, yo no soy pediatra, pero si tengo un paciente joven, tengo que buscar mi tablita y ver. Obviamente a los jóvenes, lo primero que tengo que hacer es ¿qué cosa? Cambiar el estilo de vida. Ahora, desde los últimos 10 años, nuestra sociedad está cambiando sus hábitos alimenticios. Cada vez hay más comida rápida o llamada comida chatarra, lo cual está incrementando la obesidad y lo cual está incrementando el riesgo de que esos pacientes en el futuro hagan hipertensión arterial. En los pacientes jóvenes tengo que pensar más en hipertensión arterial secundaria y no primaria. ¿De acuerdo? Los fármacos que se da es casi igual que para adultos. Puedo empezar con tiazidas, pero lo que se recomienda son los IECA y los ARA2. En los ancianos, 2/3 de los pacientes que son mayores de 65 años tienen hipertensión arterial. Esta es la población que menos quiere controlarse. ¿Para qué? Ya pierdo tiempo, el doctor no me atiende mal, me grita, no le entiendo lo que me dice, escribe mal, ¿y para qué si ya me voy a morir? Entonces es la gente que menos controles tiene y es la gente que más mortalidad tiene por producto no solamente de la edad, sino de las complicaciones que puede llevar la hipertensión arterial. En los ancianos tenemos una hipertensión que es sui generis, que es la hipertensión arterial sistólica aislada, donde solamente voy a tener aumento de la presión sistólica y la diastólica probablemente va a estar normal. ¿Y eso está en relación con qué? Con el grado de arteriosclerosis, que ya vimos los signos clínicos que ustedes pueden evaluar en el momento en que el paciente está en su consulta. Si yo tengo que darle tratamiento a un paciente adulto mayor, ojo, tengo que tener cuidado. Uno, recuerden que la fisiología del adulto mayor es diferente a la del joven o la del adulto medio. Por ejemplo, voy a tener disminución de la función renal, significa que mis fármacos van a estar más tiempo. Disminución de la función hepática, significa que se van a metabolizar menos. Voy a tener disminución de la producción de ácido gástrico, lo cual significa que va a haber menos digestión. Va a haber pérdida de la vellosidad intestinal, lo que significa que va a haber menos absorción. Y por último, como tengo problemas renales y hepáticos, puedo tener problemas de interacción medicamentosa. Los ancianitos, los adultos mayores, recuerden que ya no tienen una enfermedad, dicen, tengo artrosis, tengo por ahí no solamente hipertensión, sino tengo diabetes, por ahí de repente tengo artritis, ya enfermedades degenerativas que van produciendo ¿qué cosa? Polifarmacia. Y mientras más fármacos le dé a un paciente, más riesgo de interacciones medicamentosas. Así que tengan cuidado cuando vean un paciente. En los pacientes afroamericanos, las tiazidas, la enfermedad vascular periférica, generalmente se utilizan los calcioantagonistas. Sobre todo, ya les he dicho que los calcioantagonistas son vasodilatadores. Hemos dicho que en los pacientes que tienen stroke o prevenir el stroke, puedo dar amlodipino si es que no funciona bien los IECAS. Lo mismo sucede con los vasos que están en la periferia. Si tengo claudicación intermitente, voy a preferir calcioantagonistas. Tengo que tener en cuenta lo que se llama emergencia hipertensiva y lo que se llama urgencia hipertensiva. Cuando yo hablo de emergencia, significa que ya tengo un daño en un órgano blanco. Y ese daño está produciendo o infarto, o encefalopatía, o stroke, o hemorragia intracerebral, intracraneal,
y por lo tanto voy a tener un paciente que está grave. Y el manejo ya no puede ser vía oral, sino tendrá que ser probablemente vía endovenosa. Medicamentos parenterales. Y dentro de ellos, ¿qué cosa tengo? La nitroglicerina. En cambio, en la urgencia voy a tener pacientes con presiones elevadas, pero que si bien tienen daño en órgano blanco, este no está produciendo compromiso de la vida del paciente, no está grave. Ojo, por favor, esto es algo importantísimo. Cuando un paciente llega a la emergencia, el objetivo no es normalizar la presión arterial, por si acaso, ¿eh? Yo veo que muchos internos quieren que el paciente se vaya con la presión normal, y probablemente ustedes, antes de sus clases de medicina, antes que aprendan hipertensión arterial, también tenían ese concepto. ¿Por qué le dan de alta a mi paciente si todavía no tiene la presión normal? Supongamos, llega un paciente con una presión de 180 en la emergencia, le dan una pastilla y lo mandan a su casa con 160. Y tú requintas, ese médico desgraciado que todavía la presión está alta y lo ha botado a mi familiar. Ese médico más bien ustedes deben felicitarlo. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda es que si yo tengo un paciente que tiene hipertensión arterial, lo máximo que debería de bajar en ese momento la presión arterial es 20%. Si es que no ha tenido antecedentes de hipertensión arterial. Y entre el 10 y el 15% si ha tenido antecedentes, ¿no? Le encuentro 180, le pregunto, ¿usted ha sufrido de presión arterial? No. Entonces, ¿cuánto tengo que bajarle? Hasta 20%. ¿Qué significa 20%? Si tiene 180, significa que le voy a bajar, ¿cuánto? 3.6, ¿no? ¿Cuánto? 180. ¿Le voy a bajar cuánto? 36. 180 menos 36, 144. ¿No es cierto? ¿No es tan normal? Suficiente. Si es hipertenso, entre 10 y 15%. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que no debe bajarse o normalizarse? Dice, el doctor Castro está equivocado, es un bruto. Porque recuerden que un paciente hipertenso, el organismo se ha acostumbrado ya a tener esa presión. Recuerden que nosotros tenemos un mecanismo de autorregulación renal y un mecanismo de autorregulación cerebral. ¿De acuerdo? Entonces significa que si yo tengo entre 60 y 120 de presión arterial media para el riñón y entre 70 y 120 para el cerebro, mi flujo sanguíneo va a funcionar bien. Pero eso es una persona normal. En un hipertenso, esas presiones arteriales medias suben. Entonces mi umbral sube. Mi cerebro está ya acostumbrándose a la presión arterial. No significa que esté bien, pero se está acostumbrando. Igual que un anémico crónico. Se acostumbra a estar con su anemia, pero no significa que esté bien. Si yo le bajo la presión arterial y lo normalizo, el organismo, que es inocente muchas veces, ¿qué dice? ¿Por qué estoy bajando la presión? Entonces el organismo le dice, ups, estoy perdiendo volumen. Ustedes no están sangrando, no han tenido diarrea, no son quemados, no han vomitado, no han tenido nada, pero el organismo piensa así. Si estoy bajando la presión, significa que estoy perdiendo volumen. Entonces, ¿qué hace el organismo para mejorar la presión? Vasoconstricción. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Para qué? Para mejorar la presión arterial. Eso es lo que el organismo piensa. Entonces, al disminuir el calibre, ¿qué estás haciendo?
menor flujo sanguíneo cerebral. Y a tu paciente lo envías a la casa y en la mañana siguiente viene con un DBC isquémico. Porque le normalizaste bruscamente la presión. ¿Por qué? Porque su mecanismo de autorregulación renal ya no está en 60 como presión arterial media, de repente está en 80. Entonces, como su presión está por debajo, el organismo se alarma y dice, no, hay que subir la presión, urgente, urgente. Comienza a secretar todo el sistema renina-angiotensina, aldosterona, catecolaminas, vasoconstricción, y tienen su stroke. ¿Por qué creen que salió del mercado el nifedipino? Cuando yo era alumno, ¿cómo se manejaba la presión arterial en la emergencia? Ponle su furosemida en 9. Cuando fui interno, nifedipino, perfora la capsulita, sublingual. Cuando fui residente, IECA, masticado. Debido al aumento de strokes isquémicos, se retiró del mercado el nifedipino por vía oral rápida y se utiliza el nifedipino actualmente de liberación prolongada. ¿Por qué? Porque se vio eso, que se alteraba el mecanismo de autorregulación cerebral, y eso producía vasoconstricción, y en algunos pacientes el renal también. Recuerden que a mi paciente que es hipertenso y que ya le di tratamiento, tengo que estar continuamente siguiéndolo. ¿Y cómo lo sigo? Si está la presión ya normal, lo voy a seguir cada 4 o 6 meses. Ya no necesito todos los meses. Si mi presión todavía está alterada, sí lo tengo que seguir frecuentemente según el criterio del médico, pero si está ya controlado, cada 4 o 6 meses. Recuerden que el paciente tiene que seguir con la pastilla que le produjo la disminución de la presión arterial. Si fue una, con esa una. Si fueron 2, 3, con esas 2, 3. Ojo, siempre tienen que monitorizar la creatinina y el potasio sérico, por lo menos 1 o 2 veces al año, aún sin tener síntomas renales el paciente. Verifiquen siempre eso. Ahora, ¿qué factores van a influenciar el pronóstico de mi paciente? O sea, daño a órganos blancos que no tienen muchas manifestaciones clínicas. Entonces se ha visto que, por ejemplo, si yo tengo un Sokolov o una ecocardiografía que me dice hipertrofia ventricular izquierda, engrosamiento de la pared carotidia, si tengo una velocidad de onda de pulso mayor de 12, hemos dicho que 10 es lo normal, si tengo más de 12, eso significa que voy a tener un mal pronóstico en el futuro, lo mismo que el índice tobillo braquial, lo mismo que un aumento de la creatinina plasmática, pero el aumento, como es subclínico, está entre 1.3 y 1.5 para varones y 1.2 y 1.4 para mujeres, o si mi tasa de filtración glomerular está por debajo de 60. Ese es otro concepto que por favor tengan en cuenta, y siempre lo repito a los internos: no se fijen el valor de la creatinina, dense el tiempo, tómense el tiempo y calculen la depuración de creatinina. ¿Por qué? Sobre todo en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque la creatinina y la urea, ¿de quién van a depender? Del nitrógeno. ¿Y dónde voy a tener gran cantidad de nitrógeno en el cuerpo? Masa muscular. Y los pacientes adultos mayores, en general a partir de los 50 años, ya comenzamos a perder masa muscular. ¿Por qué? Porque ya les dije, estamos sin hipercatabolismo. La persona que entran, ya me quedan 2 añitos para empezar a perder masa muscular. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no voy a tener necesidad de tener masa muscular. ¿Por qué? Porque antiguamente sí necesitaba para sobrevivir, el hombre prehistórico necesitaba para sobrevivir, pero con el tiempo, la evolución, cada vez somos más sedentarios, cada vez necesitamos menos energía y la utilizamos para otra cosa. Entonces los músculos comienzan a atrofiarse con el tiempo.
¿Y eso qué significa? Que mi creatinina también va a bajar. Entonces, si yo encuentro una persona de 1,65 m, 1,60 m, flaquito, yo no voy a esperar que tenga 1,3, 1,2, hasta 1,4 según los laboratorios como valor normal. Cuando yo veo una persona así, de esas características, flaquito, 1,60 m, y veo que tiene 1,3, 1,4, yo me asusto. ¿Por qué? Porque esa persona debería de tener aproximadamente entre 0,8, 0,9 de creatinina como máximo, debido a que no tiene gran masa muscular. Le calculo la depuración de creatinina y probablemente la encuentren en 60, 65, 70. Y lo normal yo sé que es hasta 90 como límite inferior. Entonces van a dar sorpresas ustedes. Entonces no se fijen solamente en la creatinina, sino calculen la depuración de creatinina. Ustedes ya saben la fórmula, ¿no? 140 menos la edad multiplicado por el peso entre 72 por la creatinina. Eso lo saben, que es la famosa fórmula de Crocroft-Gold. Entonces tengan cuidado, por favor, ese concepto ténganlo presente. Creatininas por encima de 1 en un paciente que tiene más de 50 años, calculen la depuración de creatinina, por favor. Más de 50 años, calculen. ¿Qué otro factor de riesgo tengo? Que mi paciente empiece a hacer microalbuminuria. Esa es otra cosa que le digo a los internos. Fíjate, si yo veo microalbuminuria en el examen de orina, fíjate cómo están los leucocitos. Si los leucocitos están aumentados, puedo echarle la culpa a una infección urinaria. Trato la infección urinaria, la microalbuminuria desaparece. Si tengo microalbuminuria o proteinuria y mis leucocitos están normales, a pesar de que mi creatinina está normal, yo ya tengo que pensar que ese paciente me está haciendo un daño renal, que todavía no es clínicamente evidenciable, ya es subclínico, pero ya tiene un daño renal. Entonces, proteinuria sin leucocitos, preocúpense. Para terminar, rápidamente, hipertensión arterial secundaria. ¿En quiénes debo sospechar hipertensión arterial secundaria? En aquellas personas que son jóvenes, 40 años para abajo. Mientras más joven, más riesgo de que sea secundario. 15, 16, 20 años, 7, 8. Ya cerca de 40 ya no es tanto, ¿no? Pero eso es lo que dice la literatura. Mientras más jóvenes, más riesgo. O mientras más viejos, más riesgo. Pero cuando yo me refiero a viejos, hablo de 65 años que no hayan sido diagnosticados de hipertensión antes, ¿eh? No vaya a ser que llegue un paciente, 65 años, le toman la presión, hipertenso, y usted diga, ya secundario. El doctor Castro me ha dicho que es secundario. Pero si tú le preguntas, no, ese paciente ya era hace 15 años era hipertenso. Entonces ya no es un secundario, es un primario. Pero si tu paciente llega a la consulta de 65 años, le encuentras hipertensión, tú le preguntas, señor, ¿usted ha sufrido la presión? No, nunca he sufrido la presión. ¿Le han tomado? No, tampoco no he tenido necesidad de tomarle ni la presión. Entonces, ¿qué haces tú para saber si es primario o secundario? Fondo de ojo, por eso les decía. Fondo de ojo, y lo otro, ¿qué cosa es? Proteinuria. Si no encuentro fondo de ojo, no encuentro proteinuria, entonces probablemente eso sea, ¿qué cosa? Secundario. ¿Estamos? ¿Sí? Ese es un parámetro. El otro parámetro es que si tiene hipertensión maligna, más de 200 de sistólica y más de 120 de diastólica. Tienes esos pacientes, primero sospecha que sea secundario, y si no tiene nada, ya considéralo primario. Primero sospecha que es secundario. Tercero, si ese paciente necesita 3 o más fármacos para controlarse. De repente con 1 no le ha ido bien, con 2 no le ha ido bien, con 3 ya se controló. Si tengo 3, primero tengo que ver que no sea secundario para decir lo que es primario, a pesar de que tiene entre 40 y 65 años,
que tenga familiares hipertensos, primero debo pensar que no es secundario para recién decir que es primario. Pero si utiliza 3 o más fármacos a dosis máximas, alguno de ellos. Y por último, aquel paciente que estaba bien controladito, supongamos que ustedes han tenido un paciente que ha estado, qué sé yo, 10 años hipertenso, que se ha estado controlando bien con Enalapril, ha hecho sus ejercicios, ha bajado de peso, toma puntualmente sus pastillas, la variación de peso no es importante y de pronto comienza a tener hipertensión. Usted le pregunta, ¿usted tiene algún problema, algo que haya ocurrido? ¿Está tomando? ¿Ha cambiado de pastillas? ¿Está seguro que no están vencidos sus pastillas y todo eso? Y no encuentran razón por lo cual ese paciente que sí estaba controlado durante 10 años con Enalapril, ahora está hipertenso. Si no encuentran ninguna razón, piensen que ese paciente está haciendo hipertensión secundaria. ¿Está claro?